voy a procurar ser breve. Y bien, vamos a ir a Ezequiel 47, del 1 al 12. Vamos a leer estos versículos. Y dicen así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eglaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y la hoja para medicina. Este texto que hemos leído trata de una de las visiones del profeta Ezequiel. Y aquí nos habla de aguas nuevas que salen de su templo. Habla de renovación que irán a su pueblo, ¿no? Y estas visiones y profecías nos hablan hoy mismo. No tenemos que leer la palabra como si fuera un cuento o algo que no nos afecta, porque si tú escudriñas y escarbas, Dios tiene siempre una palabra para ti. A veces la palabra es como si tú en un terreno empiezas a escarbar y te encuentras grava, te encuentras piedras y tienes que seguir escarbando hasta que al final encuentras la buena tierra o encuentras agua, ¿no? Según lo que estés buscando, ¿no? Por eso hay un sitio de la Biblia que dice: no menospreciéis las profecías. Ya entonces sus contemporáneos de Ezequiel, en Ezequiel 12, 26, 28, ya le decían que esas palabras que él decía que no tenían mucha credibilidad o que no eran para esos tiempos, que no eran para esos días, ¿no? De alguna manera querían no enfrentar esa realidad, ¿no? Yo cuando oigo una palabra, una profecía, me gusta no solamente escucharla como algo que no va conmigo, sino enfrentarlo con mi vida, ¿no? Y a veces Dios me habla, ¿no? Me habla personalmente a través no solamente de estas profecías, de estas visiones de la Biblia, sino también de las palabras que podamos escuchar. Aquí Elías, pues, de tanto en tanto siempre da una palabra, una profecía para el pueblo y en general, pero yo siempre me pongo como en una manera individual, ¿no? Como en mis antenas, porque a veces Dios me ha hablado, ¿no? de una manera exacta. Las profecías a veces tenemos un poco la tendencia a pensar que son palabras de juicio, y no siempre es así, o casi nunca es así. A veces hay personas que utilizan las palabras proféticas un poco como para intimidar a la gente de alrededor y hablan de apocalipsis, de juicios, y eso es una deformación espiritual, ¿no? Eso es algo que no
no está bien, no está en el orden de Dios el dar profecías negativas sobre congregaciones, pueblos, ciudades, y mucho menos profecías negativas sobre una persona, ¿no? Es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y siempre pues pensamos, cuando hablamos de profecías, siempre nos viene el fin del mundo, ¿no? El apocalipsis. Estamos acostumbrados a ver muchas películas de ciencia ficción. Yo creo que casi cada año hay una película que habla del fin del mundo, ¿no? O bien están involucrados marcianos, o bestias del espacio, o virus, enfermedades, o ahora están muy de moda las películas estas de zombies, de vampiros, y todo habla un poco, ¿no? de esto de los últimos días, ¿no? Pero eso es algo que... Y luego también a lo mejor hay en el otro caso contrario, ¿no? Que pueda ser como película de Walt Disney, ¿no? Y hay que estar siempre en el punto medio, ¿no? Las profecías es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Nosotros como cristianos no tenemos que tenerlo como algo, ¿no? Podemos decir auxiliar, o que de vez en cuando tenemos que tomarlo para nosotros, para nuestras vidas, como algo actual. Como dije antes, tanto las palabras y visiones de la Biblia, como cuando hay hombres de Dios que tienen una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, Elías o gente conocida. O sea, a mí me gusta, alguna vez lo he dicho, me gusta escuchar a la gente anciana. Siempre, ¿por qué? Porque, no sé, es los años, la experiencia. Pienso que han escuchado la voz de Dios, ¿no? Y escucho más atento. Sé que no debo menospreciar a un joven, ¿no? Si da una palabra, una profecía. Eso también, no podemos tampoco encasillar las palabras proféticas en unos determinados estándares, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y es lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? Esta mañana, ¿no? De tomar en cuenta esto, ¿no? Segunda de Pedro 1:19, no vayáis para allá. Pedro decía, esta es la palabra profética más segura. Cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, había palabras de la Biblia que apoyaban esto, y además oyeron la voz de Dios, ¿no? Cuando dijo, he aquí mi hijo amado, en algo así, en esto tengo mi complacencia, no sé exactamente, pero es algo que tenemos que tenerlo como algo seguro y algo que tomarlo para nosotros, interiorizarlo. Amén. Y aquí hemos leído esta historia, que era un varón midiendo en un riachuelo e invitando un ángel, un guía, no sabemos exactamente, invitando al profeta primero a pasar, dice aquí, 1000 codos, que eran como unos 500 metros. Y según le iba pasando, cada 500 metros iba subiendo por los tobillos el agua, por las rodillas, hasta que al final llegó por la cintura. Llegó un momento que dice que ya no podía pasarse sino nadando. Es decir, que ya esa seguridad terrenal como que empezaba ya a removerse, ¿no? Ya empezaba a entrar una cierta inquietud. Cuando aquello que nos pone nervioso es aquello que empieza a trabajar en nuestra fe. Cuando nos ponemos nerviosos o algo nos asusta, tenemos que enfrentarlo, porque ahí es donde nuestra fe crece, ¿no? Pensamos que nuestra fe se tiene que apoyar cuando hay seguridad, cuando está todo muy bien, y eso también es otra equivocación. Nuestra fe crece en aquello que nos empieza a poner nerviosos. Amén. Entonces iba acompañando el profeta en esta visión, tenía que ir sintiendo el poder del agua. Él tardó su tiempo, iban andando, y él iba notando ese agua, esas aguas salutíferas que iban cubriéndole, y al mismo tiempo el acompañante le iba hablando, le iba explicando. Entonces tenemos dos cosas aquí para comprender las visiones y profecías. Hay que sentir y hay que oír. Tenemos que sentir ese poder de Dios, esa palabra profética, pero al mismo tiempo tenemos que escuchar la voz de Dios. No es nada, podemos decir, complicado, simplemente es estar atento, ¿no? Estar atento a que Dios nos quiere hablar
de una manera individual o de una manera general. Y el Señor nos quiere dar un empujoncito, ¿no? con estas palabras, con estas profecías, cuando escuchamos, cuando alguien, un hermano, nos dice algo, ¿no? Es una manera de que empezamos a movernos, pero en el ámbito espiritual, no con los pies, como se dice, en la tierra, con esa seguridad. Tenemos que aprender a tener esa valentía, ese coraje, ¿no? de saber de que Dios nos quiere probar precisamente cuando nuestros cuerpos, nuestras vidas empiezan a titubear. Dios a veces nos quiere dar paciencia a través de enfermedades, cosas. No quiero decir que las cosas malas siempre se usen pero a veces nos desesperamos por cosas que tenemos, por dolencias, y perdemos la bendición, porque empezamos a estresarnos, a preocuparnos, a pensar. Y solamente Dios nos puede enseñar cosas a través de estas, vamos a decir, dolencias, enfermedades o otro tipo de como decía Pablo, ese aguijón que siempre estaba molestándole. Tenemos que ver desde otra perspectiva todas estas cosas que en apariencia nuestra mente natural son negativas. Y el agua va subiendo, ¿no? Como leímos, la marea sube y nosotros seguimos aferrados a nuestras costumbres, a nuestras maneras de actuar. Acordaros del cuento del águila y la gallina. ¿Quién se acuerda? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Un águila que pensaba que era una gallina y estaba perdiéndose por lo mejor, ¿no? Y a veces nos ocurre a nosotros igual. Somos águilas. Tenemos unas alas, unos picos, pero a nuestro parecer pensamos que somos como gallinas y estamos picoteando el suelo en vez de mirar al cielo, ¿no? y ver las bendiciones de Dios, ¿no? Dice una canción antigua, una mirada de fe puede salvar al pecador. Una mirada de fe puede hacer muchas grandes cosas en nuestras vidas. En Lucas 5:4, no vayáis para allá, Jesús decía, boga mar adentro. Él se refería a remar con intención, cuando decía bogar mar adentro y echar las redes. Puede parecer algo sencillo el hecho de remar. Es sencillo, pero al mismo tiempo hay que saber remar. Tienes que saber qué es lo que haces, dónde vas. Remar con intención, bogar mar adentro. Y la vida cristiana puede parecernos que es sencilla, pero si no sabemos llevar una vida cristiana, no estamos llevando una vida cristiana. Amén. Puede parecer sencillo, pero luego no lo llevamos a la práctica. Puede parecer sencillo el bogar, el remar, pero si no lo haces bien, puedes estar dando vueltas sobre un mismo sitio. O puedes estar agotándote, remando, si no lo haces de la manera correcta. En el versículo 6 le decía, ¿has visto, hijo de hombre? Y esta expresión, o hijo de Adán, esta expresión es para que no se olvide que es un hombre, que está recibiendo mucha revelación espiritual, que está mostrándole como un segundo Edén, pero le dice con esto de hijo de hombre que no se vanaglorie, que es un hombre imperfecto, como nosotros. Tenemos que recibir las palabras, las profecías, siempre con humildad, sin enorgullecernos, por más que sepamos o por más que pensamos que sabemos, porque somos hijos de hombre, somos vasos de barro, con un tesoro dentro, pero somos en realidad esos vasos de barro, ¿no? Dice que al mirar a uno y otro lado habían crecido árboles por los dos lados, dice muchísimos árboles, multiplicados. No hablaba de muchos, no hablaba de muchísimos. Y el reino de Dios, yo creo que en el reino de Dios no hay matemáticas. Las matemáticas del reino de Dios son diferentes. En el reino de Dios no hay división, ni resta, ni aún diría ni suma. En el reino de Dios siempre es multiplicación. Multiplicación. Mucho que ganar y nada que perder.
mucho que ganar y nada que perder. A veces cuando alguien dice es que tengo que dejar, es que la vida tengo que cambiarla, es que ya no puedo cambiar, esos son todo frases del diablo. En el reino de Dios, todo que ganar, nada que perder. Métetelo en la cabeza. Si estás luchando, si estás pensando, esto es una cosa que no soy profeta, pero esto sí lo profetizo. Todo que ganar, nada que perder. En esta vida y en la otra. Amén. En el versículo 8 habla de Arabá. Es una región, un valle, dice el valle inferior del Jordán, el mar muerto cuyas aguas van a ser purificadas. Y aquí habla de aguas estancadas, aguas hediondas, son como aguas tóxicas, que ahí poca vida puede haber, ¿no? Son tierras de Palestina que están totalmente resecas y sin vida, ¿no? Y es lo que Dios quiere mostrarnos también, allí en esos corazones donde no hay vida, en esas familias donde faltan esos ríos de Dios. Dios quiere llegar a esos corazones y cambiarlos, ¿no? Y quiere que la iglesia sea una iglesia sin arruga, sin manchas, como una sábana que está totalmente blanca, ¿no? De vez en cuando Dios tiene que lavarla y plancharla, ¿no? Porque la iglesia no es perfecta, ¿no? Porque los que componemos la iglesia somos nosotros. Pero Dios quiere renovar, Dios quiere continuamente, y lo está haciendo con nosotros en Betel. Quizá no lo percibimos. Ya llevamos un montón de años, más de 30 años, y seguimos vivos, no por nosotros, no por nuestra fuerza, sino porque Dios va renovándonos, Dios va trayendo nuevas sabias, nuevas gentes, y aún los que llevamos más tiempo va renovando nuestros corazones, nuestras ilusiones, las cargas, ¿no? Y por eso yo creo que Betel se mantiene vivo, ¿no? Porque no nos olvidamos de que tenemos consultorios, dentistas, operación Kilo, tenemos rastros, portes, tantas actividades, somos una institución reconocida, pero eso en realidad a los ojos de Dios no vale si subyacentemente, como se pudiera decir, debajo no hay corazones, ¿no? que están haciendo esto. Es decir, las cosas exteriores no es lo que hace que esta iglesia o esta comunidad sea algo vivo. Son los corazones, con carga, con ilusión, con ganas. Eso que está debajo de todo lo que se ve. Cuando viene alguien siempre nos enorgullecemos de enseñarles el auditorio, el consultorio, los rastros, las casas. Los llevamos a una finca, avisamos para que la limpien bien, para que pongan buena comida, para que se lleven una buena impresión. Pero eso en realidad es lo exterior. Eso es lo exterior, eso es lo que vale, es lo que está debajo. Lo que valéis sois vosotros. Amén. ¿Quién dice amén? Vosotros lo valéis. Un aplauso. El mensaje de Ezequiel, esto es algo claro, algo sencillo, ¿no? A mí me gusta la sencillez. Yo siempre digo, la doctrina de Betel, ¿cuál es la doctrina de Betel? La doctrina de Betel pues son las parábolas de Jesús, las cartas de Pablo y alguna batallita del Antiguo Testamento, de Josué, y con eso es suficiente. Yo creo que ya todo más que va más allá es, para mí, que soy un poco torpe, calentarme la cabeza y ya de por sí la tengo demasiado, ya con pocas neuronas como para calentármela más, ¿no? Son mensajes sencillos, ¿no? Y que te habla, ¿no? de tu vida, te habla del futuro. No tenemos que estar buscando en internet o en libros con lupas, escudriñando. A veces podemos ser como estos, ¿habéis visto la película esta del Código Da Vinci? Que tratan ahí de buscar ahí por un lado, por otro, a ver. Yo creo que eso es confundir, ¿no? al pueblo de Dios, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. O estas mega iglesias, mega predicadores con
con luces y música, eso que tanto le gusta a Elías. Eso tampoco. Hay que corregir a Elías, hay que decirle que eso no está bien. Pensamos que eso es el renovarse, el buscar, el encontrar algo nuevo. Y es un error, eso es otro error. No podemos pensar que en donde hay mucho ruido, ahí está Dios. Nos acordamos de Eliseo, del silbo apacible, ¿no? Que es cuando escuchaba la voz de Dios, ¿no? La vida prospera en todas partes donde va el río de Dios, donde llega el torrente. Aquí en Betel hay aguas, esos torrentes que van por debajo, que van renovándose. No lo digo por hablo en general, yo hablo en Betel porque estoy en Betel, no quiero ser así, enorgullecerme en mucha medida porque sé que es algo de Dios, porque sé que por nosotros esto no funcionaría, no funcionaría. Iba a decir algo pero no me voy a callar, me ha pasado por la mente, lo voy a decir. Elías dice que Betel somos como mariquitas, que es un insecto que no puede volar, no tiene la aerodinámica, no puede volar. Un insecto que no tiene mucho, dice, pero sin embargo vuela. Y dice, somos mariquitas. Y le dije, Elías, eso no lo puedes decir. Que Betel somos mariquitas. Y dice, cuando hablamos de otros centros, dice que nosotros no somos ingenieros, ni arquitectos, ni albañiles, que no. Dice, somos poetas, filósofos, músicos. Y yo le digo, y mariquitas. Pero bueno, funciona, ¿no? Eso es lo importante. Perdona, Lía. Dice en el versículo 10 que los pescadores tendrán trabajo, porque habrá peces en gran número, almas salvadas y sanadas, todas las naciones. Habrá fruto. A veces podemos ver que no hay fruto, que de esto que ese pescador que está pescando y saca un pez que no es comestible, que tiene que tirarlo otra vez, porque en las aguas que se mueven no hay algo que pueda haber vida. Por eso Dios tiene que ir renovando con esas aguas, no solamente a nosotros, sino también buscar a aquellos que están esperando una palabra, ¿no? Y en realidad esta palabra es bendición y fruto. Y es una palabra real. Bendición y fruto. Y es lo que yo siento. A pesar de nuestros achaques, a pesar de tantas y tantas cosas, ¿no? que puedan ocurrir. Ezequiel era de una familia de sacerdotes. Él era un hombre que estaba, él mismo creo que era sacerdote, estaba acostumbrado a rituales, a formalismos, a rutinas. Pero llegó un momento que Dios le dio esas visiones proféticas. Le quería un poco llevar a la realidad, a la verdad, no tanto a la religión muerta. Bendición y fruto, abundancia en definitiva, Dios mismo fundiéndose en un abrazo con nosotros, con su pueblo. Muy bien, tenía más, pero no quiero entretenerme. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 1 y 2. Esta visión la tuvo el apóstol Juan 700 años después de la profecía de Ezequiel. Y vemos que prácticamente con algunas variaciones es la misma. Esto confirma que las profecías van solapándose de unas décadas a otras, de unos años a otros, de un siglo a otro. Por eso estas palabras, estas profecías son actuales. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol. Y las hojas del árbol eran para sanidad. Necesitamos estas aguas, necesitamos renovarnos, y Dios lo va a hacer. Decía un escritor alemán que se llamaba Goethe, o Goethe, si hay alguien alemán quizá tenga más
pronunciación. Dice, el primer pensamiento de un hombre honrado, cuando ve su existencia estancada, es comenzar una nueva vida. Y yo creo que Ezequiel ya su vida estaba estancada. Ya estaba cansado de rutinas, de formalismos religiosos, quería otra cosa y Dios se lo dio. Dios le dio visiones, Dios le dio profecías y yo creo que Dios es lo que quiere darnos también a nosotros, a Betel como iglesia, a Betel como comunidad. Y Elías siempre está insistiendo de buscar esa palabra profética, que no solamente sea él. Yo sé que aquí hay mucha profecía en muchos, pero no lo soltamos. Y yo creo que Dios nos quiere llevar a esa otra dimensión, ¿no? de tener esas palabras del futuro, ¿no? del futuro y del presente. Amén. Muy bien. Estos versículos que he leído habla de la ciudad futura del hombre, que busca y desea a Dios, casi más que su vida. Porque para encontrar a Dios se necesita desesperación. Si no hay desesperación, Dios a veces no se mueve. Nosotros recibimos en el pasado los ríos de agua viva, como dice en Juan 7, me parece. Había desesperación en muchas vidas y Dios se manifestó, nos lavó con su sangre, fuimos a las aguas del bautismo, de agua, el Espíritu Santo. Pero eso no se quedó ahí, tampoco como las profecías, eso tiene que ir siempre, cada día renovándose, de más en más. Amén. Muy bien, ya quiero terminar. ¿Quién está dispuesto a despojarse? De su ropa, no, de sus viejos hábitos. ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a entrar en el spa? Todos nos gustan los spas, aunque sea de oídas, ¿no? Pues el río de Dios es un spa. Son aguas para sanidad de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Amén. Muy bien, pues quiero terminar. Si Elías, ¿quieres terminar? Los músicos pueden subir. Dios os bendiga.